Procederemos a dar inicio a las 14ª jornadas sobre justicia penal, criterios y jurisprudencia interamericana de derechos humanos, influencia y repercusión en la justicia penal, organizadas por este Instituto de Investigaciones Jurídicas y apoyadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Programa Universitario de Derechos Humanos y la Academia de Ciencias Penales. Presiden en este acto el doctor Héctor Felipe Fix Fierro, director de este instituto, doctor Héctor Fix Zamudio, investigador emérito, doctora Olga Islas de González Mariscal, doctora Mercedes Peláez Ferrusca y doctor Sergio García Ramírez, coordinadores de estas jornadas sobre justicia penal. Invitamos, después de esto, al doctor Héctor Fix Fierro a que se sirva hacer uso de la palabra. Bien, muy buenas tardes. A nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas les doy la bienvenida a la inauguración de estas 14ª jornadas sobre justicia penal, que en esta ocasión están dedicadas a examinar los criterios y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este evento es pues uno de los eventos más importantes y tradicionales ya del Instituto. El hecho de que sea por 14ª ocasión su celebración creo que indica que año con año ha sido un espacio para ir examinando los temas más importantes relacionados con la justicia penal. Me parece que uno de los elementos que mayor fortaleza le dan es que se escoge por parte de los coordinadores un tema central y alrededor de él se estructuran las presentaciones, las mesas, las ponencias de especialistas de muy diversa proveniencia y de distintas disciplinas, incluso enfoques sobre estos temas. Además, creo que otra de las grandes fortalezas de estas jornadas es que también año con año aparece una memoria de los trabajos que se han realizado en las distintas ediciones y esto va enriqueciendo la bibliografía con la que contamos en el país sobre todos estos temas que, como he señalado, son de vanguardia. No me toca hacer mayores explicaciones sobre la importancia del evento y sobre los temas que se van a discutir. Yo nada más quisiera agradecer a los colegas, al doctor García Ramírez, a doña Olga y a las instituciones convocantes y copatrocinadoras de este evento, que estoy seguro que, como en años anteriores, tendrá una gran acogida y resultados muy importantes. Muchísimas gracias y bueno, pues creo que con eso cumplimos la formalidad de la inauguración. Daría yo ahora la palabra al doctor Héctor Fix Zamudio, investigador emérito de este instituto, antiguo juez de la Corte Interamericana, para que también presente algunas reflexiones a propósito del tema central de las jornadas de este año. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas noches. Buenas tardes, perdón, ya estoy pensando en las noches. Voy a tratar de ser breve para no hacer abuso y no uso de la palabra como nosotros somos muy afectos, pero en esta ocasión trataré de ser breve. Me han pedido que unas reflexiones de uno que no sea penalista sobre derecho penal. Bueno, puede ser un poco atrevido, pero en fin, sí me interesan pues todos estos aspectos. Y en primer lugar, pues felicitar a los organizadores periódicos. Ya esta es la 14ª ocasión de las jornadas de derecho penal que periódicamente se realizan en este instituto, y los organizadores de siempre, el doctor Sergio García Ramírez y doña Olga Islas de González Mariscal, aquí presentes, a quienes vuelvo a felicitar nuevamente por esta organización. Ahora, pues, se trata no solo de examinar los problemas penales nacionales, sino también los referidos a los organismos, a los principios, los precedentes de la Comisión y la jurisprudencia de la Corte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es la gran parte de las mesas que se van a tener en esta ocasión por esta semana. A mí me parece que tanto la Comisión como la Corte han establecido
la comisión precedente es la Corte de Jurisprudencia muy amplia en materia de justicia penal. Ahora, en la reforma de junio de 2011, que se elevó a los tratados internacionales a nivel constitucional, lo que hemos hecho es llevar a la Constitución ya los tratados internacionales establecidos por o reconocidos, ratificados por el Estado mexicano, de que sea parte del Estado mexicano. Así es que ahora la Constitución se hizo muy amplia con todo ese contenido de fuente internacional. Pero lo que ocurre es que ahora tenemos un derecho nacional constitucional de fuente internacional. No se trata de un derecho internacional propiamente dicho, sino la incorporación que hemos hecho a distintos niveles y ahora a nivel constitucional de los tratados de derechos humanos. Esos derechos humanos incorporados son derechos humanos nacionales de fuente internacional, independientemente, pues claro, de los organismos internacionales que tienen otra función, pero en ese sentido los derechos de los tratados internacionales tienen nombre protección. La protección nacional, que a mí me parece que es la más importante, aunque estamos bastante atrasados en el campo nacional, sin embargo la más importante de todas. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales, como son la Corte y la Comisión Interamericanas, son subsidiarios y complementarios de las autoridades nacionales. No hay una comprensión de este problema. Todo el mundo quiere ir al sistema interamericano, lo cual es imposible. Y ya sabemos lo que ocurre cuando algunos internacionalistas sostienen que debe darse el acceso directo. Eso lo hicieron en Europa y el sistema europeo está colapsado. ¿Por qué? Porque es imposible. No tienen capacidad de ninguna manera de ser una instancia de los organismos nacionales. Y como en este sentido creo que estamos muy atrasados en la práctica, pues tenemos nosotros que tratar de actualizarnos para poder realizar esa función que ahora se tiene a nivel constitucional de hacer un control de constitucionalidad de los derechos humanos de fuente internacional. Y creo que para nosotros nos falta mucho para que podamos tener esa posibilidad. En este seminario se van a examinar los criterios de la Comisión y de la Corte, que son muy amplios y que han establecido unos estándares muy elevados de la justicia penal. Sin embargo, para llegar a esto, siendo la protección nacional la más importante, porque la internacional, hemos dicho, subsidiaria y complementaria, nos falta un campo muy amplio de reformas que están pendientes y sin las cuales no se puede realmente alcanzar este nivel que ha trazado la Corte Interamericana. En primer lugar, no tenemos una policía de investigación. Algunos procuradores han hecho un gran esfuerzo, aquí tenemos uno de ellos, en 2 ocasiones, en el Distrito Federal y en el Nacional, y fundó el INACIPE con ese propuesto, de dar una preparación profesional a la policía del Ministerio Público. No se ha logrado. ¿Por qué? Porque no tenemos las instituciones para prepararlos. Por ejemplo, se piensa que la policía se puede formar a través de controles de confianza. Eso no es posible. Necesitamos una escuela policíaca como existe en la mayoría de los países desarrollados, que vaya creando los distintos tipos de policía, de la policía preventiva y de la policía de investigación, que es de la más alto grado. Sin una escuela policíaca y sin un control, como si fuera un consejo de la judicatura, un consejo judicial, no se puede lograr tener este tipo de policías. En segundo lugar, tampoco tenemos un ministerio público que pueda conducir una investigación. ¿Por qué? Porque no tenemos ese ministerio público, aunque se ha hecho el esfuerzo, no se ha logrado de tenerlo profesionalizado. Es decir, que los que se dedican a la materia penal
o los que se dedican a materia civil o administrativa, porque el Ministerio Público es un órgano de representación social muy amplio, tengan conocimiento en la materia donde van a actuar. Y en materia penal, si no tienen estudios, además de la licenciatura en Derecho, en Criminología, en Criminalística, y en la investigación moderna, pues no se puede hacer. Tampoco se puede hacer actualmente investigación sin laboratorios, porque la investigación contemporánea tiene muchos apoyos científicos sin los cuales esto no es posible. Entonces, si no tenemos un consejo parecido al de la Judicatura para el Ministerio Público, lo cual es frecuente en todos los países. Si ponemos de ejemplo en Francia, los que aspiran a ser jueces del Ministerio Público estudian, además de la carrera en Derecho, estudian en la Escuela Superior de la Magistratura en Francia. Y después tienen un consejo para jueces y el mismo consejo integrado de distinta manera para el Ministerio Público. Entonces, por eso sí tienen ministerios públicos que puedan dirigir, organizar una investigación. Otro aspecto que nos falta de la reforma de 2008, que ojalá lleguemos ahí, ya la estamos improvisando, todavía no hay un código federal de procedimientos, un código único de procedimientos penales. Se ha hablado mucho de él, se tienen proyectos, no se aprueban. Eso por un lado. Entonces, si esto no es así, pues va a ser muy difícil que esto pueda prosperar, porque esto no se improvisa. Y la reforma de 2008, que en teoría es un sistema acusatorio muy importante, que modificaría nuestro sistema mixto tradicional, pues en los estados se ha logrado algún avance, en fin, pero no tenemos un avance definitivo en todos estos campos que sería necesario para alcanzar esta posibilidad. Y luego nos falta la abogacía, porque ¿qué pasa con los abogados que se dedican a los asuntos penales? Pues necesitamos una colegiación obligatoria de los abogados también. Ese es el corolario indispensable. La reforma de 2008 dice que los abogados deben ser certificados ¿por quién? Solo por los colegios, como en todas partes, pero colegiación obligatoria. No los colegios un poco pues formales que ahora tenemos y que es un verdadero caos. Realmente en México no hay más que 2 colegios de abogados, la Barra y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados, nada más. Los demás pues son una serie de gentes que en su despacho tienen un colegio de abogados, pero esto no es así. Y luego pues empezar a preparar a las figuras fundamentales de este nuevo proceso penal para que pueda aplicarse los principios, la jurisprudencia y los criterios del sistema interamericano. Si no, no es posible. Ya se improvisó cuando se crearon los jueces de ejecución de sentencia. Nunca los prepararon y después dijeron, bueno, tú te vas a hacer cargo de esto. Y aquellos señores pues, se quedaron sin saber qué hacer porque no sabían de qué se trataba. Y no se ha preparado el juez de control o juez de como se le llama en México, que es la figura básica del proceso acusatorio. Es el que fiscaliza la investigación del Ministerio Público, el que protege a los acusados y a las víctimas, el que dicta las medidas precautorias y además quien va a presidir la audiencia preliminar para depurar el procedimiento para que el juez ya de fondo pueda entrar ya a esto que llaman digamos que la ley le llama los juicios orales, que en realidad pues, no son sino juicios con instancias orales. Eso es lo que es. Pero en realidad pues no lo podemos tener porque no hay esa preparación. Va a llegar 2006, creo que es o 2016, cuando entre en vigor la reforma penal, y vamos a estar muy atrás para poderla implementar. Sin todas esas reformas internas,
no va a ser posible alcanzar los niveles que exige los criterios de la Comisión y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ojalá pueda haber, o que las autoridades se despierten de su soñolencia y traten de implementar esta reforma para que realmente, bueno, que me faltaron todavía los defensores, solo la Defensoría Pública Federal funciona, los defensores de los estados pues realmente ni siquiera cuentan. No, hay muchos acusados que no tienen ninguna defensa. Ahora, en materia penal federal sí, pero la materia penal federal es mucho más reducida que la común. Entonces, yo pienso que sin esto, previo, no podemos alcanzar esos estándares. Qué bien que ustedes los discutan y los entiendan, pero tiene que haber ese procedimiento previo para que puedan aplicarlos. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por estas palabras introductorias que ponen un telón de fondo a las discusiones y a las actividades de las jornadas. Salvo instrucciones de los coordinadores, pues entonces con esto cumplimos la parte formal de la inauguración y daríamos paso a la primera mesa de las jornadas. Muchísimas gracias. Están aquí en su casa en la Universidad Nacional.